Bueno, pues el Centro Gallego les da las gracias por asistir a esta actividad, que podemos decir con toda seguridad que es una de las más populares que tenemos en el Centro Gallego desde hace muchos años, que son los martes de cine con Raquel. Yo creo que Raquel son ya presentaciones y estas conferencias coloquio ven que se está grabando. Por favor, entonces cuiden los teléfonos móviles, porque esto se va a grabar y después se va a volcar en el canal de YouTube que tiene el Centro Gallego, para que después el que quiera puede visualizarlas tantas veces como estime oportuno. ¿De acuerdo? Bueno, pues como a Raquel ya la conocen todos desde hace mucho tiempo, ella es una abogada de gran prestigio y una expertísima conocedora del cine. Yo siempre digo que estas conferencias de Raquel son dificilísimas de preparar, porque verán que no tiene un papel encima de la mesa. Se conocen los títulos de las películas, los actores, el argumento, y después de ver muchas películas lo que hay que hacer es pues hacer que el título que en cada caso se utilice, pues ver dentro del contexto de todo el cine. Eso es dificilísimo. ¿Y quién lo hace bien? Pues Raquel. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia, como siempre. Hoy vamos a hablar de un tema, las bibliotecas en el cine, que en un principio parece como muy acotado, ¿no? Pero como vamos a ver, nos va a servir para explorar muchas perspectivas. Voy a dar unas notas primero para empezar, para introducir, sobre la imagen y el significado de las bibliotecas en el cine. La palabra biblioteca proviene del latín biblioteca, que a su vez procede del griego biblioteque, es decir, está compuesta por las palabras biblio o libro y teca, que es armario, caja o lugar para guardar cosas. Por lo tanto, una biblioteca sería un lugar donde se guardan libros. Estas cajas de libros milenarias tienen una dimensión histórica, cultural, social y simbólica extraordinaria. Por una parte, una biblioteca tiene la función de guardar y al tiempo difundir el conocimiento, ¿no? Derivado de esto, es un lugar que fomenta la reflexión, que da herramientas para construir el pensamiento, que es fuente, a su vez, de crecimiento personal, de formación de criterio propio y también de crecimiento intelectual. Los libros, por tanto, son moldeadores de la personalidad, son creadores de conciencia, de criterio y de identidad, porque acaban formando parte de lo que somos. A través de esta compilación de información que hacen las bibliotecas, tienen otra función, que es la de ser un instrumento para la investigación, derivado de los archivos que tienen. La investigación supone, a su vez, un camino hacia la averiguación de la verdad y también de fomento de la creatividad, es decir, de dar fundamentos para el desarrollo de ideas nuevas. Por otra parte, las bibliotecas tienen una función social. Es un lugar de encuentro de personas diferentes o afines, de contraste de diferentes maneras de ver las cosas, y además tienen una dimensión emocional, porque las bibliotecas tienen como una atmósfera propia, ¿no? Son un lugar de quietud, de sosiego, que invita a la reflexión y a través de ello a la seguridad, siendo a veces incluso un refugio emocional. Por todo esto, en resumen, las bibliotecas, tanto las públicas como las privadas,
tienen un simbolismo extraordinario, tienen un aura como cargada de magia, ¿no? No son únicamente archivos documentales. Es casi como si en ellas se contuviera el pensamiento, el alma de los autores e incluso de los personajes que están en los libros. Pues todo este compendio hace de las bibliotecas un recurso o un escenario idóneo para el cine, que explota todas estas características, incidiendo en unas o en otras dependiendo del género o el tema de la película. Vamos, por lo tanto, viendo un poquito cómo el cine ha tratado cada uno de estos aspectos. La biblioteca como templo de saber y conocimiento. Como decía Jacques Benet, Bossuet, en Egipto a las bibliotecas se las llamaba como el antídoto de la ignorancia, ¿no? Que era la raíz de todos los males. Desde la antigüedad, la biblioteca ha sido, por tanto, un espacio para guardar y difundir al mismo tiempo el conocimiento y la cultura, conservándolo y haciéndolo accesible, y siendo, como hemos dicho, un motor generador de pensamiento y de desarrollo de conciencia y criterio personal. Así el cine ha recogido esta dimensión y desde una perspectiva histórica hemos visto bibliotecas legendarias, ¿no? Como por ejemplo la imagen que estamos viendo, que es la recreación de la Biblioteca de Alejandría en la película Ágora de Alejandro Amenábar. Aquí vemos el decorado que está inspirado en los documentos antiguos que recogen o dan pistas de cómo era el aspecto original de la biblioteca. Hay otras películas también ambientadas en la antigüedad, sobre todo en Egipto, que recogen escenas en bibliotecas. Por ejemplo, en Cleopatra o en Sinué el egipcio o en Tierra de Faraones, en las cuales siempre hay escenas en las cuales aparecen los escribas con los papiros almacenándolos, ¿no? En las bibliotecas egipcias. Avanzando en el tiempo, el cine históricamente se ha centrado mucho en las bibliotecas medievales, en los monasterios, que fueron los que compilaron y conservaron la cultura, creando, ilustrando y reproduciendo los libros en los escritorios de los copistas, ¿no? Esto, la película que mejor lo refleja, yo creo que es la que todos hemos visto, El nombre de la rosa, de Jean-Jacques Annaud. Este ambiente de la cultura, además recluida en ámbitos religiosos y cerrados, ha creado también una atmósfera de misterio que ha sido utilizada para las tramas de intriga, como es en esta película. Vamos a ver una escena en la cual los protagonistas, Guillermo de Baskerville y su novicio Azzo de Melk, están investigando en la abadía porque piensan que puede haber una biblioteca oculta. Vamos a ver la escena de ese descubrimiento y nos vamos a fijar en cuál es el mensaje que nos transmiten, sobre todo al final. Lo sabía. Azzo, lo sabía. ¿Te das cuenta? Estamos en una de las mayores bibliotecas de toda la cristiandad. ¡Ah! ¡Ven! ¿Vamos a encontrar el libro que buscamos? ¿Con tiempo? Oh,
El Beato de Liébana. Esto, Azzo, es una obra maestra. Y esta es la versión comentada por Humberto da Bologna. ¿Cuántas salas más? ¿Cuántos libros más? A nadie debería prohibírsele consultar estos libros con toda libertad. Tal vez se los considera demasiado preciosos, demasiado frágiles. No, no es por eso, Azzo. Es porque a menudo contienen un juicio diferente al nuestro. E ideas que podrían llevarnos a dudar de la infalibilidad de la palabra de Dios. Pues bien, la última frase que se dice en este vídeo es clave, ¿no? Es la frase que alerta sobre el peligro del conocimiento. Dice, la razón de mantener esta biblioteca oculta es porque dice que nos puede llevar a descubrir juicios diferentes al nuestro que nos hagan dudar. Esto ha llevado a que las bibliotecas hayan sido a veces ocultadas o destruidas por aquellas ideologías de pensamiento único. Hay varias películas que recogen esto. Por ejemplo, hay una distopía muy famosa basada en la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, la cual en un futuro los bomberos, en vez de apagar fuego, son pirómanos y se dedican a quemar libros, porque los libros llevan a la angustia existencial al plantear dudas y hacer dudar de lo establecido. Hay otras películas que lo que hacen es recoger desde una perspectiva histórica cómo las bibliotecas a veces han sido destruidas y perseguidas. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo es de la película La ladrona de libros, que está ambientada en la Alemania nazi y en la cual se saqueaban las bibliotecas privadas y se quemaban en piras públicas. Y hay una escena paradigmática en todo esto, que es en la película Ágora, a la que hemos hecho referencia, en la escena de la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Tal como se plantea en la película, se dice que esto fue organizado por el patriarca Cirilo, que era un fundamentalista cristiano, ¿no? Y entonces quería acabar con toda la cultura pagana y judía. Eso históricamente no está claro, pero es la tesis que se nos presenta en la película. Vamos a ver la escena muy breve y también nos vamos a fijar un poco en cómo está planteada las últimas imágenes. Bueno, la primera parte de la escena está muy bien con ese travelling al revés, ¿no?, que nos da idea de caos. Y la última, que son las piras de los libros, está acelerado, de forma que al tener esa perspectiva cenital en la cual se ve a las personas tan pequeñas moviéndose, son casi como insectos destruyendo o devorando cosas, ¿no? Yo creo que eso desde luego no es casual, sino que es un efecto buscado. Bueno, vamos a pasar a otro aspecto, que es las bibliotecas como instrumentos de investigación. Como nos dice K. Rowling, en caso de duda, ve a la biblioteca, porque allí es donde está escondido el conocimiento. El cine ha utilizado frecuentemente las bibliotecas como espacios fundamentales para la investigación, descubrimiento y poder.
Allí los personajes están buscando cómo descubrir la verdad, cómo completar sus conocimientos y cómo desarrollar ideas creativas. En las películas de crímenes, de investigaciones sobre crímenes, las bibliotecas suelen ser lugares esenciales de investigación, sobre todo cuando son crímenes rituales o están basados pues, en libros antiguos, como la famosísima película Seven del año 95 de David Fincher. En la biblioteca es el lugar donde los detectives están buscando información para esclarecer los crímenes del asesino de los 7 pecados capitales, porque sigue esos rituales concretos. O, por ejemplo, en películas como Ángeles y Demonios, que es la segunda parte del Código da Vinci, con el mismo protagonista, el profesor Langdon, pues le vemos cómo acude a las bibliotecas para completar sus conocimientos. Y hay una película que tiene una escena muy famosa, que es Todos los hombres del presidente, sobre el caso Watergate. Esto evidentemente es real, es un caso real, y una de las escenas más icónicas de esta película se desarrolla en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y está rodada en la biblioteca original, no es un decorado. Allí los periodistas reales, Bob Woodward y Carl Bernstein, es decir, Robert Redford y Dustin Hoffman, buscan pistas sobre el caso Watergate. Piden unos archivos y se les niega, porque se dicen que son confidenciales. Entonces ellos dicen, vamos a buscar todas las fichas de préstamos de libros para relacionar determinados archivos con determinadas personas. Y entonces para ello piden cientos de fichas de libros y se dedican a revisarlas una por una. Y entonces se graba una escena que vamos a ver unos segundos de la misma, porque también visualmente la concepción de la escena es muy relevante. Es una escena también en un travelling cenital, es decir, la cámara se eleva, y yo creo que es como una metáfora de la distribución hexagonal de la biblioteca con un poco el laberinto de la verdad. A ver qué os parece. Bueno, pues vamos a seguir explorando aspectos de las bibliotecas en el cine. Las bibliotecas a veces han sido, como hemos dicho, lugares de investigación, pero también lugares que almacenan misterios relacionados con lo sobrenatural o con lo oculto. Y también son lugares en los cuales han sido utilizados como escenario de crímenes, ¿no? Por el ambiente un poco misterioso que tienen. Por ejemplo, en la película Harry Potter y la piedra filosofal nos presenta la biblioteca de Hogwarts como un espacio lleno de libros con conocimientos secretos. Y allí Harry y sus amigos están buscando información sobre la piedra filosofal, es decir, la leyenda medieval según la cual los alquimistas podían transformar el plomo en oro. En el Código da Vinci se incluye una biblioteca secreta, una supuesta biblioteca secreta, en el Museo del Louvre, donde se esconden pistas clave para resolver el misterio histórico que rodea el cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Y como escenario de peligro, escenario de crímenes, las bibliotecas son también espacios privados, ¿no?, que ocupan habitaciones o estancias enteras de mansiones. Por una parte son un símbolo de estatus social
y también son lugares como recogidos, restringidos y un poco oscuros. Por ello, a menudo se presentan como escenario de posibles crímenes o crímenes misteriosos. Por ejemplo, la película Un cadáver en la biblioteca, cuyo título ya lo dice todo, está basada en una novela de Agatha Christie y es una de las aventuras de la investigadora Miss Marple. Y luego hay muchas películas tipo Cluedo, por ejemplo, como El juego de la sospecha, en las cuales varios extraños no se conocen entre sí, son invitados a una fiesta en una mansión aislada. Durante la cena, uno de los invitados resulta que se descubre como un chantajista que está chantajeando al resto, y hay un apagón y el chantajista aparece asesinado en la biblioteca. Y luego, bueno, pues se van habiendo diferentes asesinatos y tal, lo que viene siendo el juego del Cluedo de toda la vida. Otra película es Puñales por la espalda, de la cual estamos viendo una imagen, etc. Y vamos a ver una escena de una biblioteca oscura y misteriosa, sobre todo porque tiene conocimientos restringidos y también por su estética absolutamente expresionista, es decir, de claroscuros muy, muy potentes y ambiente misterioso. Es la escena de la investigación en la biblioteca de Ciudadano Kane. Vamos a verla y podréis apreciar un poco estas características que os estoy diciendo. Thatcher Memorial Library have asked me to remind you again, Mr. Thompson, of the conditions under which you may inspect certain portions of Mr. Thatcher's unpublished memoirs. Yes, Jennings. I'll bring him right in. All I want to know is... Under no circumstances are direct quotations from his manuscript to be used by you. Well, that's all right. I'm just looking for one. Jennings. Thank you, Jennings. Mr. Thompson, you will be required to leave this room at 4:30 promptly. You will confine yourself, it is our understanding, to the chapters in Mr. Thatcher's manuscript regarding Mr. Kane. That's all I'm interested in. Thank you. Pages 83 to 142. Bueno, como veis, es un ambiente absolutamente misterioso. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro aspecto, que es las bibliotecas como reflejo social o humano. Jorge Luis Borges tiene muchas frases afortunadas sobre las bibliotecas, ¿no? Y él decía eso: creo que una biblioteca es un lugar donde se aprende sobre el fracaso humano, sobre la soledad y sobre el valor de las palabras. Varias películas reflejan esto. Por ejemplo, la película Conoces a Joe Black presenta a la biblioteca como un escenario tranquilo y contemplativo en el cual Joe Black, un personaje que simboliza a la muerte, aprende sobre la vida humana. Destaca sobre todo la función de la biblioteca como un lugar de descubrimiento y de reflexión. Pero creo que la película definitiva sobre este aspecto de las bibliotecas es El cielo sobre Berlín. Es una película dirigida por Wim Wenders en el año 87. Tiene una escena mítica que se desarrolla en la Biblioteca Estatal de Berlín, en el escenario real. Y es mítica porque allí se nos hace escuchar a la biblioteca. El argumento es que los ángeles van a la ciudad de Berlín porque quieren aprender sobre la condición humana. Ellos pueden oír las reflexiones, las dudas, los problemas intelectuales, los pensamientos de las personas. Entonces van a diferentes sitios de la ciudad de Berlín aprendiendo sobre cómo son los humanos. Y donde más se escenifica esto es en la biblioteca.
La biblioteca sí se representa un poco, se convierte como una especie de puente entre el pasado y el presente, entre lo espiritual y lo terrenal, entre la acumulación de conocimiento y las experiencias humanas. Se presenta algo así como un templo en el cual conviven cultura y alma. Vamos a ver la escena, nos vamos a detener un poco en ella, porque los ángeles deambulan por la biblioteca escuchando los pensamientos. Las personas no pueden verlos, con una excepción, los niños. Vamos a verla. Der tropische Regenwald baut in 5 Stockwerken übereinander auf. Die Triebfeder des Wachstums ist nicht nur im Regenwald. Deshalb überzieht den Urwald. Walter Benjamin kaufte 1921 Paul Klees Aquarell anschließend. Über sie hinweg ziehen die Kraniche, fliegend und schaut den Kopf fest auf den Hals. Die seltene Implantation im kurzen interstitiellen Teil geht ebenfalls mit einer Ruptur der Tube einher. Gelegentlich ist die Blutung Der Fruchttod erfolgt gewöhnlich im 2. bis 3. Schwangerschaftsmonat. Gelegentlich So einfach ist Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayeta tohu vabohu. Bueno, me parece una escena estupenda en su sencillez, ¿no? Porque está mostrando un espacio compartido, pero en el cual cada uno está con sus pensamientos. Y relacionado con esto está la biblioteca como refugio y lugar de transformación personal. Otra frase de Borges dice que siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. La biblioteca se presenta aquí como un espacio íntimo donde los personajes crecen a través de la adquisición de conocimiento, de la reflexión, de la conexión con el arte y la belleza de la sabiduría. Y también es un refugio, a menudo, ante una situación difícil en la vida. Las bibliotecas tienen, por lo tanto, una dimensión emocional, porque tienen una atmósfera propia que las convierte en un lugar de paz, de sosiego, de quietud y por tanto de seguridad y de refugio. Una película que refleja esto muy bien es Cadena Perpetua, en la cual el protagonista, Andy, ha sido injustamente condenado a cadena perpetua.
y está en una situación complicadísima, muy difícil, en la cárcel. Allí accede a la biblioteca, el bibliotecario es otro preso, Morgan Freeman, que es casi como una especie de funcionario de los libros, no tiene mucho interés, pero Andy descubre en la biblioteca esta dimensión en la que hablamos, ¿no? De hecho, hay una escena bastante famosa que después de estar en este ambiente y de meterse a manejar la biblioteca justo con el bibliotecario, él dice, nos pueden quitar todo menos la esperanza. Es un poco lo que le transmite ello. Hay otras películas que explotan esta dimensión de las bibliotecas como refugio, por ejemplo, El guardián de las palabras, que es una historia fantástica sobre un niño un poco consentido, sobreprotegido, que tras una tormenta encuentra refugio físico, literal, en una biblioteca, y los libros cobran vida y los personajes de los libros pues le ayudan a una transformación personal. Un ejemplo de estas bibliotecas como refugio, digamos, emocional ante una situación difícil, la vamos a encontrar en una película que probablemente os sorprenderá que haya incluido, pero es una escena brevísima de La Bella y la Bestia, la película de animación de Disney. Vamos a verla. ¿Ahora ya puedo abrirlos? ¿Preparada? ¡Ya! No puedo creerlo. Jamás en mi vida había visto tantos libros. ¿Te gustan? Es maravilloso. Pues son tuyos. Muchísimas gracias. Y a veces la biblioteca es un refugio literalmente. Hay una película que se llama así, La biblioteca, de Emilio Estevez, en el cual hay un grupo de sin techo que suele ir habitualmente a la biblioteca pública pues a refugiarse del mal tiempo o a asearse en el centro de Cincinnati. Pues un día este grupo de sin techo termina ocupando con K la biblioteca y creando un conflicto social entre la función del edificio y el problema social que representa. Vamos a ver una escena de otra película que también plantea esto, que es El día de mañana. El día de mañana es una película fantástica de catástrofes, en la cual hay un tsunami sobre Nueva York y hay una glaciación. Entonces la ciudad se congela y un grupo de supervivientes se refugia en la biblioteca de Nueva York. Y allí se plantea un conflicto, el conflicto entre la supervivencia y el respeto a lo sagrado de la cultura. Vamos a verlo. Fijaos también en el final. Aquí está. Hace al menos 100 años que no se usa. Ya está. ¿Qué haces? ¿Y qué quiere que quememos? Los libros no. No, por supuesto que no. No. ¿Quieren morir congelados? Iré a buscar más. Te ayudaré. Yo voy con ellos. Bien, ¿tienen cafetería o comedor? Solo una sala para empleados con máquinas expendedoras. No duraremos mucho a base de chocolatinas y patatas fritas. ¿Y los cubos de la basura? ¿Allí siempre hay algo para comer? ¿Friedrich Nietzsche? No podemos quemar a Friedrich Nietzsche. Fue el pensador más importante del siglo XIX. Por favor, era un cerdo chauvinista que estaba enamorado de su hermana. No era un cerdo chauvinista. Pero estaba enamorado de su hermana. Disculpad, ¿me oís? Bien, aquí hay una sección sobre leyes tributarias que podemos quemar. Bien, como veis, es el conflicto de que os hablaba, ¿no? Y dentro de ello, pues hay grados. Nietzsche
parece que se salva de la quema, o por lo menos opta a ello. En cambio, las leyes tributarias, esas se pueden quemar. Es decir, se nos está mandando también un mensaje hacia el respeto que se merecen los impuestos en la sociedad. Otra dimensión de las bibliotecas es la función social, a la que hemos hecho referencia antes. La función social de las bibliotecas como lugar de encuentro de personas diferentes o afines que así conectan formas de pensar distintas y se fomenta la comunicación. Lorenzo Silva nos lo dice, ¿no? Que los libros tienen una dimensión de espacio de encuentro y ese encuentro necesita lugares de reunión como las bibliotecas. Películas que explotan esta dimensión es una bastante conocida porque es una película de culto adolescente. Se llama originalmente The Breakfast Club, pero en España fue El Club de los 5. Y la trama es sobre un grupo de 5 estudiantes de secundaria quienes por distintos motivos pues son castigados a pasar un sábado en la biblioteca de la escuela. Al principio no tienen nada en común y además cada uno representa estereotipos escolares diferentes, ¿no? Pues el deportista, el delincuente, el intelectual, la princesita y la rara. Pero a medida que pasan las horas van compartiendo sus secretos, sus miedos, sus problemas familiares y se crea una conexión enriquecedora y espontánea entre ellos. También hemos visto en muchas películas, en las bibliotecas, escenas de encuentro de parejas o de protagonistas. Por ejemplo, en Desayuno con Diamantes hay una escena en la biblioteca entre los dos protagonistas, o en Historias de Filadelfia, lo que estamos viendo, hay un encuentro del periodista y la socialité a la que investiga, a la que ve en la biblioteca, entonces se acerca a ella. Y en el show de Truman, por ejemplo, hay una escena también bastante representativa de esta dimensión del lugar de encuentro. El show de Truman, como sabréis, nos cuenta la historia en la que Truman, desde que nace, vive en una realidad virtual que es retransmitida por televisión en tiempo real, pero él no lo sabe. Entonces, hay una escena en la cual él va a una biblioteca y allí se encuentra con una chica llamada Silvia. Él piensa que se llama Loren, o sea, él no tiene ninguna conexión con la realidad. Silvia sí sabe la situación de Truman. Entonces ella utiliza el silencio y la privacidad del lugar para proponerle escapar, simplemente porque le parece muy injusta su situación. Entonces la biblioteca, con esa privacidad, se convierte en una especie de puerta hacia la libertad de una persona que ni siquiera sabe que es un prisionero. Y vamos a ver una escena de otra película que seguro que habéis visto todos y que es estupenda, que es Filadelfia. En Filadelfia la historia nos cuenta como un abogado que trabaja para una firma, para un bufete muy conservador, muy tradicional. Él es homosexual, pero no lo dice, precisamente por este talante de la firma, hasta que contrae el SIDA. Entonces, una vez que se descubre esto, empieza a sufrir un rechazo social y laboral tremendo, y de hecho es despedido de la firma. Se empieza a encontrar solo, nadie le apoya, excepto su pareja, nadie le apoya, y él lo que decide es luchar. Él decide que va a demandar al bufete por discriminación por haberle despedido, pero lo tiene que hacer él solo. Y entonces tiene lugar una escena en la biblioteca en la cual vamos a ver esas dos facetas del encuentro. Por una parte el rechazo, por otra parte el apoyo. Thank you very much. We do have a private research room available. I'm fine right here, thank you. Excuse me, do you know where I can find the State versus Murdoch case? Just a moment, I'll be right with you. Thanks.
research room. No. Would it make you more comfortable? Oh, Beckett, how you doing? Counselor. Huh. Whatever, sir. Excuse me. Who'd you get? What? Did you find a lawyer? I'm a lawyer. Me parece una escena estupenda y además son dos actores, la verdad es que buenísimos. Bueno, pues no quería terminar el recorrido por las bibliotecas sin hacer una mención a los bibliotecarios. Bibliotecarios públicos, dueños de bibliotecas privadas, libreros, es decir, personajes apasionados de los libros. Borges, de nuevo, nos vuelve a decir que ordenar bibliotecas es ejercer de un modo silencioso el arte de la crítica, porque en las bibliotecas tú puedes poner unos por delante de otros, ¿no? Recordemos a Nietzsche y las leyes tributarias. Los bibliotecarios públicos son los encargados de la custodia y la gestión de las bibliotecas. Son presentados en el cine generalmente como seres metódicos y autoritarios que reinan en templos de papel y de estanterías y que guían, indican y sobre todo mandan guardar silencio. Pero también, sobre todo, son personas que preservan, custodian y aman los libros, conocen su verdadero valor y tienen una personalidad apasionada por el conocimiento. Aparte de esta imagen un poco estereotipada, hay algunas bibliotecarias en el cine curiosas. Yo os recomiendo, si no habéis visto la estupenda película Lugares Comunes, protagonizada por Federico Lupi, hay una escena con una bibliotecaria llamada Tutti Tudela, en la cual hay una escena como de seducción intelectual que es fantástica, pero lo que os recomiendo es que desde luego veáis la película entera porque es estupenda. Además de los bibliotecarios públicos, están también los dueños de bibliotecas privadas y los lectores empedernidos como Margot de los Tenenbaums. También comparten pasión por los libros, pero desde un punto de vista más personal, más egoísta, más privado, digamos, pero siempre profundo. Su relación con los libros no es solo como objetos de disfrute, sino que les aman, realmente forman parte casi de su identidad y a veces les protegen, como vamos a ver, incluso con su vida. También están los libreros. Los libreros, aunque sean profesionales de una actividad económica, su finalidad es promover la cultura también, ¿no? Y están dedicados a los libros. La película La librería de Isabel Coixet nos presenta un personaje con este perfil que con empeño y sacrificio personal intenta promover la cultura en un pueblo. Vamos a ver una escena de la película que hemos visto antes, El día de mañana, de los personajes refugiados en la biblioteca por una glaciación que deciden quemar libros. Para escuchar la reflexión de uno de los personajes, el que quería salvar a Nietzsche, y su explicación de por qué da ese valor a los libros. ¿Qué has cogido? Una Biblia de Gutenberg. Estaba con los libros raros.
¿Crees que Dios te va a salvar? No. No creo en Dios. Pues estás casi pegado a esa Biblia. La estoy protegiendo. Esta Biblia es el primer libro que se imprimió. Y representa el inicio de la edad de la razón. Yo creo que la palabra escrita es el mayor logro de la humanidad. Sí, ríete. Pero si nuestra civilización acaba, salvaré al menos un pedazo de ella. Pues ese es el espíritu y el valor que le dan los amantes de los libros a la cultura, llegando hasta el último sacrificio a veces. También hemos mencionado antes la película Ágora. Justo antes de la destrucción de la biblioteca de Alejandría, Hipatia, la protagonista, y su padre, el bibliotecario, se empeñan en salvar todos los libros que puedan, incluso con riesgo de su propia vida. Les tienen que sacar a la fuerza para que dejen de rescatar libros y así no sean asesinados. Pero el sacrificio definitivo lo encontramos en Fahrenheit 451, la que también hemos comentado. Los bomberos tienen la misión de destruir todos los libros que encuentran. En ella encontramos una escena en la cual una señora que tiene una biblioteca privada prefiere inmolarse con sus libros antes de que sean quemados solos, porque, como digo, llegan a formar parte de su identidad. Y también vamos a hacer referencia a otra película a la que antes citamos, que es La ladrona de libros, en la cual durante la época nazi en Alemania se quemaban los libros contrarios al régimen. Nos cuenta la historia de una niña que adora a su padre. Su padre tiene un judío refugiado en el sótano de su casa, que es el que en las conversaciones con esta niña le hace amar la cultura. De forma que esta niña acaba simbolizando esta rebeldía, la lucha y la defensa del conocimiento a través de la lectura y la creatividad a través de la escritura, por encima del peligro y por encima de la imposición. Vamos a ver una escena. Ese es el último mensaje que le dejó el judío refugiado en el sótano. Bueno, pues vamos a terminar con una referencia a la Biblioteca Universal. ¿Qué es la Biblioteca Universal? Es un constructo, es una teoría. Sería concebir un poco la biblioteca como el Aleph de Borges. Borges escribió el Aleph, un cuento. El Aleph es un punto que contiene el mundo entero. Sería un poco la metáfora de la biblioteca, porque podemos sentarnos en nuestra biblioteca y aún así estar en todos los rincones de la Tierra. Esa capacidad de contener el universo que tiene la biblioteca. Y para ello vamos a ver dos bibliotecas absolutamente contrapuestas, pero cada una de ellas podría ser una forma de biblioteca universal. En primer lugar vamos a ver la biblioteca cósmica, el almacenamiento de la memoria total. Esta imagen que estamos viendo pertenece a la película Interestelar.
En la película Interestelar, los protagonistas viajan al espacio porque la Tierra está en peligro, y atraviesan un agujero de gusano, llegan a un agujero negro y encuentran la forma de mandar un mensaje a la Tierra para salvarla. Pero se encuentran con el problema de que en los agujeros negros el tiempo y el espacio se deforman, ¿no? De forma que 1 hora en el agujero negro son 7 años en la Tierra. Y dicen, ¿cómo vamos a mandar el mensaje si tenemos esa desfase temporal tan tremendo? Entonces, el director Christopher Nolan, al que le encanta la física cuántica, la utiliza en muchísimas películas, utiliza conceptos reales de física cuántica y luego ya los retuerce de una forma imposible, es decir, no se puede tomar literalmente lo que dice, pero sí lo utiliza con mucha creatividad. Entonces, en el interior del agujero negro encuentran un tesseracto o hipercubo, que es esto que estamos viendo. Un hipercubo también es un constructo matemático, es una teoría. Para explicar un poquito lo que sería el tesseracto, nosotros podemos ver en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ¿no? A lo mejor os habéis preguntado por qué tengo este cubo aquí. Esta cara del cubo tiene 2 dimensiones, es plana, es un cuadrado, ancho por alto, pero el cubo tiene 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad, ¿no? Nosotros captamos perfectamente las 3 dimensiones, pero no podemos concebir lo que es un hipercubo de 4 dimensiones. Un hipercubo de 4 dimensiones sería lo que estamos viendo a la izquierda, y es lo que se llama tesseracto. Imaginemos un cubo en el cual, en vez de tener 6 caras planas, cada cara es a su vez otro cubo. Tiene 4 dimensiones. Como nosotros no lo podemos captar, no podemos ver algo en 4 dimensiones, lo que hacemos es bajarle una dimensión. Seguramente, sobre todo cuando éramos niños, habéis cogido un cubo y lo habéis desmontado y lo ponemos plano y nos queda una especie de cruz latina. Es decir, un cubo de 3 dimensiones lo transformamos en algo plano de 2 dimensiones. Pues con el tesseracto, para entenderlo, hacemos lo mismo. Lo desdoblamos, lo desplegamos y lo convertimos en una especie de cruz de cubos. Es decir, pasamos una estructura de 4 dimensiones a 3 dimensiones y eso sí lo podemos captar. Esto del hipercubo ha sido utilizado en el arte por esa capacidad simbólica de la 4ª dimensión. A la derecha vemos un cuadro muy famoso de Dalí que se llama Crucifixión, pero también se llama Corpus Hypercubus. A Dalí le gustaba mucho la idea del tesseracto o de la 4ª dimensión. Entonces, este cuadro, que parece simplemente una crucifixión creativa, si vemos, Cristo está en una cruz de cubos. Eso es un tesseracto, es un hipercubo desdoblado en 3 dimensiones. ¿Por qué lo pone ahí? Porque el tesseracto, al tener esa 4ª dimensión, está mandando un mensaje. Esa 4ª dimensión podemos decir que es lo que queramos. En este cuadro el mensaje es Cristo en la cruz de 3 dimensiones, además está en la 4ª dimensión, que es el cielo, es la dimensión espiritual. Y me diréis, ¿por qué nos cuentas todo esto de la 4ª dimensión? Pues es para explicar la escena de Interestelar. Los protagonistas encuentran en el interior del agujero negro un tesseracto o hipercubo en 4 dimensiones y dicen, ¿cómo es posible que esto esté aquí?
Pues la explicación es que como el tiempo allí no es lineal, humanos más desarrollados del futuro han creado el Tesseracto y lo han puesto allí. De forma que la cuarta dimensión del hipercubo, el interestelar, es el tiempo. Y nos encontramos en una estructura en la cual no solo se almacena materia, se almacenan todos los instantes infinitos, tanto en el pasado como en el futuro. Así el protagonista lo que hace es poder navegar por el tiempo, puede llegar al instante de la Tierra y así mandar el mensaje que no podía desde la dimensión temporal. Vamos a ver la escena. Pero no me eligieron a mí, sino a ella. ¿Para qué, Cooper? Para salvar al mundo. Todo esto es el cuarto de una niña. Cada momento es infinitamente complejo. Tienen acceso a un tiempo y a un espacio infinitos, pero no están delimitados por nada. No pueden encontrar un lugar concreto en el tiempo. No pueden comunicarse. Por eso estoy aquí. Voy a encontrar la forma de comunicarme con Murph, igual que he encontrado este momento. ¿Cómo, Cooper? El amor, Tars, el amor. Es lo que decía Brand. Mi vínculo con Murph es cuantificable. Es la clave. ¿Para qué estamos aquí? Para averiguar cómo decírselo. El reloj. El reloj. Eso es. Codificamos los datos en el movimiento del segundero. Tars, pasa los datos a Morse y transmítemelos. Pasando datos a Morse. Cooper, ¿y si nunca vuelve a por él? Lo hará. Lo hará. ¡Murph, veo la furgoneta! ¡Ya viene Murph! Vale, ya bajo. ¿Cómo lo sabe? Porque se lo di yo. Recibido en Morse es punto, punto, raya, punto. Punto, punto. Raya, punto. Punto, raya, punto, punto. Punto, raya, punto, punto. Raya, raya, Es decir, le manda un mensaje en Morse a través del reloj, encontrando en esa biblioteca cósmica el momento exacto. Pues bien, ese es un modelo de biblioteca universal. Pero ahora vamos a ver la segunda biblioteca universal, otra concepción absolutamente contrapuestas. Hemos visto bibliotecas de muchos tipos, pero vamos a terminar con la más extraordinaria, tanto en el cine como en la literatura. Es aquella que no tiene salas, ni estanterías, ni mesas, ni sillas, ni lámparas verdes, ni siquiera papel o soporte digital. No tiene nada, pero representa de la mejor manera la esencia, el destino y el valor de una biblioteca. Y me refiero a la biblioteca de los libros vivientes de la película Fahrenheit 451, aquella en la cual se queman los libros en papel. Hay un grupo que es la Resistencia en esa película y lo que hacen es ocultarse, vivir en el bosque, y las personas se transforman en libros, adoptan la identidad de un libro. Cada uno se aprende de memoria un libro para mantenerlos vivos. Vamos a ver la escena y así les conocemos al mismo tiempo que el protagonista. ¿Te interesa la República de Platón? Pues... Yo soy la República de Platón. Te lo recitaré algún día, te gustará. Muchas gracias. Ahí tienes a Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte. Y esa es El Corsario, de Byron.
Estuvo casada con un jefe de policía. Aquel joven es Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. ¿Dónde estará Tartarín de Tarascón? Siempre anda por aquí. Ah, mira, El viaje del peregrino, de John Bunyan. Se comió el libro para que no pudieran quemarlo. Esperando a Godot, de Samuel Beckett. ¿Ves la rubita que se acerca? Verás cómo se ruboriza. Soy el problema judío de Jean-Paul Sartre. Encantada de conocerte. Yo soy Las crónicas marcianas, de Ray Bradbury. Permíteme que te presente Mucho gusto. Las aventuras de Mr. Pickwick, de Charles Dickens. Ah, Charles Dickens. Una vez leí un libro suyo. David Copperfield. También tenemos un David Copperfield aquí. Está con otro grupo hacia el sur. Yo soy el príncipe de Maquiavelo. Como verá, no se puede juzgar un libro por su encuadernación. Yo soy Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Yo soy Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. ¿Los dos el mismo libro? Mi hermano es el primer tomo. Mi hermano es el segundo tomo. Es un gran placer conocerte. Les llamamos al primero Orgullo y al segundo Prejuicio, aunque a ellos no les gusta, ¿sabes? Bueno, pues hemos llegado al final y vamos a terminar con una frase de Ray Bradbury, el autor de Fahrenheit 451, que dice: sin bibliotecas, ¿qué nos quedaría? No tendríamos ni pasado ni futuro. Muchas gracias.